Hola, me llamo Aris de la Era, soy un diseñador de moda de upcycling y en este vídeo os voy a enseñar un método muy conocido en el mundo del upcycling que es el patchwork. El patchwork consiste en coger diferentes trozos de telas con estampados y colores diferentes y juntarlos entre sí hasta crear un área grande para crear nuestro proyecto. Primero vamos a cortar los trozos de tela, que van a ser 2 cuadrados de 10 por 10, y os voy a enseñar cómo se juntan los cuadrados entre sí y 2 maneras diferentes de darles un acabado. Una vez tenemos nuestros cuadrados de tela cortados, os voy a enseñar cómo se unen entre sí. Para unirlos no necesitamos muchas nociones de costura, simplemente necesitamos hacer una costura recta y nada más. Entonces los solapamos, suele ser siempre, si es una tela estampada, suele ser la parte buena del estampado, suelen ir juntas, cara con cara, y se cosen a 1 centímetro, una costura recta, simple. Bien, una vez que tenemos los 2 cuadraditos cosidos, depende del gusto que tengamos o qué acabado queramos dar a nuestras prendas, podemos dejar lo que es la costura, el sobrante de la costura dentro para que no se vea, o podemos incluso dejar los márgenes de costura fuera y con nuestras manos o incluso con el uso y el lavado deshilacharlos un poco para darles un toque diferente y un toque más personal. Aún así, si queremos que la costura esté por dentro, os voy a enseñar ahora un truco para rematar bien estos bordes para que no se deshilachen con el tiempo y rematarlos sin necesidad de remalladora, porque para hacer este tipo de rematados necesita otra máquina, y con estas máquinas caseras se puede hacer una especie de apaño. Para hacer el apaño de remallar este borde de tela y que no se deshilache con el tiempo, necesitamos poner nuestra máquina en la puntada zigzag y poner una largura de puntada corta, entre 1 y 2. Entonces lo que tenemos que hacer es, ponemos justo la tela en el medio de la aguja, de manera que cuando pincha hacia la derecha no toca la tela. Entonces podemos hacer el apaño de remallar o rematar el borde de la costura.